El segundo libro de Reyes, el capítulo 5, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 15. Vamos a compartir con ese pasaje de la Biblia en esta noche. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada. Y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Nosotros en esta noche queremos darles una vez más la bienvenida por el tiempo que nosotros vamos a compartir con ustedes los días lunes en el horario de las 9 de la noche, hora de Bogotá, Colombia, para todos los que se conectan a la cuenta de Escrito Está También. Gracias por el tiempo que se dan para conectarse, y para mí es un honor y un privilegio, ya que cuando yo llegué aquí a la iglesia en Argentina, pues pude conocer que este espacio tan valioso de TikTok estaba abriendo un camino para que muchas personas pudieran conocer sobre la palabra de Dios, sobre el corazón de Dios que está como un tesoro escondido en la Biblia. Y así conocí a uno de los jóvenes que, escuchando y conectándose a este espacio tan hermoso, recibió el mensaje del amor de Dios en su corazón. Y bueno, conviviendo ahora con él no nos acompaña ahora porque por la gracia de Dios está en un seminario bíblico que se está haciendo en otro espacio. Pero pude escuchar que él se conectaba a estos espacios en vivo, y así pudo recibir la gracia y de escuchar y recibir el mensaje de la palabra de Dios, y luego terminó conectándose a través de el hermano quien está gestando como todo este espacio. Se conectaba con él y luego ya pudo tener contacto con la iglesia aquí en Buenos Aires, y luego él ya se quedó aquí en la iglesia. Hasta hace poco tuvimos un evento para jóvenes aquí, y para él era como un año de haber estado pasando
exactamente esa época, ¿no? Cuando él se conectó con la iglesia, justamente se realizaba un campamento de jóvenes y bueno, él ya no se fue más de aquí, ¿no? Y justamente él es quien estaba gestionando este espacio para que las personas que vivimos acá en Argentina podamos compartir cómo Dios había trabajado en nuestra vida con ustedes que se conectan en este espacio, ¿no? Pero lo estamos retomando ahora y junto con otros siervos de Dios que van a participar, vamos a estar conectándonos con ustedes, ¿no? Bueno, como les decía, mi nombre es David y yo en esta noche quiero compartir un poco de mi testimonio. Cuando yo conocí la palabra de Dios, yo tenía alrededor de 25 años en el año 2011 y fue una época en la que dentro de mi vida había una serie de inquietudes por diferentes aspectos de mi vida, tanto en la vida personal como en la parte profesional y también la parte familiar. Fueron muchas situaciones que a mí me hicieron de alguna manera empezar a cuestionar la existencia de Dios. Previo a eso yo había ido a muchas iglesias, ¿no? Por la tradición aquí en Hispanoamérica, nosotros muchas veces hemos tenido contacto en la vida de ustedes, me imagino que será igual, con la creencia del catolicismo, ¿no? Entonces, obviamente yo, por la tradición en Hispanoamérica, empecé a asistir a la iglesia católica porque era una tradición por nuestros padres, por mi caso, estudié en instituciones educativas que tenían esa base religiosa, ¿no? Entonces, así iba acercándome un poco a Dios y de hecho también cuando mi abuelita, que ella hace un par de años también, ella cerró sus ojos en el Señor, pero en aquel entonces cuando yo tenía 7 años, ella venía practicando la religión adventista ya mucho tiempo, desde mucho antes de que mi madre conociera a mi padre. Entonces mi mamá también creció en ese ambiente de como tener un acercamiento ya a la Biblia, y entonces yo también poco a poco fui conociendo partes de la Biblia y para cuando tuve 25 años ya conocía de algunas religiones y conocía un poco de la Biblia y de otras creencias religiosas también. Pero me sentía que no había respuesta de Dios en mi vida. Sentía que cuando yo iba a la iglesia, cuando yo participaba, cuando yo era parte de algún grupo, de algún servicio de la iglesia, como la alabanza, el grupo de alabanza o haciendo maestro de niños o haciendo cualquier actividad que era parte del trabajo de la iglesia a la que yo estaba asistiendo, eh, pensaba yo que yo hacía eso y que de alguna manera así Dios me iba a responder, como yo tenía mucha aflicción en mi vida y en mi corazón por la incertidumbre de no saber. También el hogar en el que yo crecí muchas veces se había dividido y eso me traía mucha aflicción, ¿no? Aunque no era una persona que meditaba exactamente sobre las cosas, pero dentro de mí se había hecho un hoyo. Eso me hacía preguntarme si yo en el futuro iba a ser una persona apta para poder formar una familia, para tener un futuro. Y esa incertidumbre me hacía tratar de buscar ayuda en la palabra de Dios, aunque exactamente no sabía ni conocía, pero mientras asistía a la iglesia pensaba que mientras yo servía, mientras yo trabajaba, Dios tomaba esa obra que yo hacía para poder bendecir la vida mía de alguna manera, como ir cumpliendo el anhelo que yo tenía en mi corazón por medio de lo que yo hacía. Entonces, definitivamente cuando yo pedía precisamente que la vida familiar, el entorno de mi hogar
tuviera la guía de Dios y constantemente veía que ah, mi familia se fracturaba cada vez a diferentes ocasiones. Entonces, aunque estábamos yendo a la iglesia, parecía que la guía de esa iglesia podía como de alguna manera unir la familia, unir el seno familiar, el matrimonio de mis padres sobre todo. Y con eso mi familia quedaría, mi núcleo familiar quedaría totalmente restaurado, eso pensaba yo. Pero definitivamente muchas situaciones empezaron a ocurrir. Mis papás otra vez se separaban, aunque yo ya tenía una vida, digamos, casi adulta porque estudiaba en la universidad y poco a poco estaba yendo hacia la independencia. Pero anhelaba el poder tener la familia que fuese el padre, la madre presentes juntos y los hijos bajo su crianza, bajo su guía, ¿no? Eso era lo que profundamente anhelaba en mi corazón, pero en realidad también no lo había manifestado. Era solamente algo que yo deseaba en mi corazón, pero que ni siquiera lo había manifestado hacia otras personas, ni siquiera hacia los líderes de la iglesia en ese tiempo. Solamente yo tenía ese deseo en mi corazón y pensaba que por medio de asistir a la iglesia, por medio de hacer todas las cosas que yo quería dar como ofrenda a Dios, de alguna manera así yo iba a poder recibir esa ayuda de Dios, ¿no? Y obviamente cuando no recibía esa ayuda de Dios, podía ver que no había una conexión entre mi vida y el corazón y la ayuda de Dios. Entonces eso me hacía pensar cómo yo estoy viviendo, ¿no? Obviamente, aunque yo tenía esos anhelos, pero a la par yo era un joven que vivía una vida muy religiosa, pero cuando estaba fuera del campo eclesiástico, digamos, de el ambiente de la iglesia, cuando estaba en la universidad, cuando estaba con otros amigos, cuando estaba solo, digamos, tenía otro tipo de pensamientos, también tenía otro ritmo de la vida. Buscaba siempre como estar con ciertos amigos y luchaba entre eso porque obviamente en la universidad uno no siempre tiene un ambiente como de la religión. A veces uno siempre está en contacto más bien con diferentes amistades que unos les gusta como vivir más en la fiesta, en el poder disfrutar de la juventud en sí, ¿no? Entonces yo chocaba con eso, ¿no? Porque obviamente yo disfrutaba también del poder ir a las fiestas, poder ir a estar con mis compañeros, poder estar viviendo la juventud de esa manera como se la percibía, pero chocaba exactamente con la vida religiosa que yo empezaba a llevar desde mi adolescencia. Entonces, esa lucha me hacía ver que yo en parte de la semana estaba así como tratando de luchar de que obviamente pensaba no debo vivir así siendo que soy un joven que va a la iglesia y lleva una vida religiosa. Y cuando llegaba el fin de semana, obviamente ya para el día sábado y para el día domingo, donde era como el ambiente más religioso, me sentía muy condenado, ¿no? Porque durante el resto de la semana, obviamente, yo no vivía de acuerdo a como la religión me dictaba. Y entonces, obviamente, yo me condenaba porque pensaba, porque yo vivo así, por esta hipocresía de mi vida y de mi corazón, entonces por eso Dios no me responde. Entonces empezaba a tratar de luchar con el pecado, con el esconder ciertas cosas, con el tratar como mantenerme en esa vida como dual, ¿no? En que yo quiero disfrutar de mi juventud, pero obviamente en la religión sé que esto no se debe hacer. Que cuando yo voy con mis compañeros de la universidad y estoy disfrutando de ir a algún bar y de beber la cerveza. En ese momento a mí me parecía como que era eso lo que me llenaba mi corazón, pero luego cuando quería ser un joven religioso y así toda esa choque moral y la dificultad que tenía para vencer eso, porque claro, obviamente cuando yo estaba con mis amigos no se sentía como
la condenación. En ese momento no podía pensar ni siquiera en la vida religiosa. Pero cuando llegaba el fin de semana, obviamente había esa lucha, ¿no? De saber, yo durante la semana no puedo evitarme de ir en la corriente del deseo que había en mi corazón. Y por eso esa vida religiosa que yo llevaba chocaba mucho con lo que pasaba el resto de la semana, ¿no? Entonces, así yo me hice una idea, me hice una creencia, que sí o sí yo debía vivir de alguna forma para que el Señor, para que Dios pudiera ver algo agradable dentro de mí y así me respondiera. Entonces, por la religiosidad, yo también no sabía cómo luchar contra el deseo de mi corazón, pero tampoco sabía cómo ser libre de aquel pecado y de la condenación en la que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces, muchos años viviendo así, y definitivamente cuando un evento difícil empezó a ocurrir dentro de mi vida familiar y de la iglesia, una ruptura, una separación, una división en la misma iglesia, los líderes también se separaron y yo comencé a cuestionar acerca de cómo eh, la forma en la que yo estaba luchando contra el pecado no daba el fruto, no daba el resultado, ¿no? Entonces, de alguna manera, en algún punto después de que yo también intenté ir a otra iglesia, volvió a suceder lo mismo. Yo no podía vencer el pecado que había en mi corazón y otra vez estaba cayendo en esa situación. Entonces, yo definitivamente decidí como meditar acerca de cómo yo estoy viviendo. Y luego de pensar varias veces, pensaba, por medio de esta creencia, por medio de, aunque yo estoy conociendo la Biblia en diferentes aspectos, no podía deshacer la condenación y cambiar el ritmo de la vida que iba llevando. Parecía que me caía cada vez más en la hipocresía de durante la semana no poder vencer aquel deseo que tenía, pero durante el fin de semana llevar una vida religiosa que era contraria. Entonces, por esa vida así yo empecé a tener más incertidumbre. Pensar, ¿de verdad existe Dios que me ayudara? ¿Existe el, el poder de Dios que me ayude a vencer del pecado? Y entonces yo pensaba, no, de verdad, Dios no me responde. Aunque yo le pedía que me ayudara, aunque yo le pedía que me permitiera un cambio, pero no sucedía. Entonces, así yo caí en el pensamiento que me hizo creer que Dios no existía. Pero para acortar esta parte de mi testimonio, definitivamente yo conocí a unos misioneros que enseñaban el idioma coreano. Ahí en un pedazo de mi vida yo anhelaba ir hacia Corea del Sur para iniciar una nueva vida. Iniciando una nueva vida lejos de mi familia, lejos de mi pasado, como si empezara de cero, a través incluso como de la cultura. Yo pensaba que mi vida iba a cambiar, por lo menos en la parte conductual yo iba a parecer ya una persona que lleva una vida adecuada. Entonces, pensando así, tuve la oportunidad de escuchar varias charlas que después del aprendizaje del idioma coreano de los misioneros temporales, yo después no quería escuchar exactamente porque no quería ir más a una iglesia, no quería ir más, pero por la gracia de Dios algo me hizo quedarme. Y después de escuchar varios mensajes que el misionero de aquel entonces me compartía, yo podía identificarme porque hablaba más prácticamente de lo que yo vivía, pero no podía entender lo que me compartían tampoco. Durante el tiempo que yo empecé a asistir incluso a la iglesia porque tenía curiosidad de que el mensaje era muy distinto a lo que yo escuchaba, empecé a tener como un choque, ¿no? Porque me comenzaron a compartir de que por medio de Jesucristo nosotros teníamos libertad completa del pecado. Entonces ahí había un choque en mi vida porque yo pensaba que para ser libre del pecado yo tenía que sí o sí ofrecer algo para que pueda ser perdonado por Dios. Pero
el mensaje de la Biblia que me mostraban totalmente iba en contra y me empujaba como hacia abajo porque me decían, no, esa no es la manera de creer. Jesucristo hizo todo. Él no acepta nada de lo que nosotros tengamos para, ni quiere recibir nada. Entonces yo no podía entender porque por la vida que yo llevaba, sí o sí, ese concepto propio que yo desarrollé de que debo hacer algo, debo entregar algo a Dios y ahí Dios me va a dar su amor, me había hecho totalmente como insensible a la palabra de Dios. Por eso esta noche en este espacio yo podía recordar que así como Naamán, voy a leer este versículo 11 del segundo libro de Reyes, capítulo 5 que compartí en esta noche. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces, este general Naamán tenía una forma en la que creía que podía ser libre del pecado. Aquí en la Biblia, cuando se habla sobre el pecado, una forma de representar el pecado es la lepra. Entonces, cuando dice la Biblia aquí que Naamán era leproso, era un general, era una persona que era muy respetada, pero dice que era leproso. Entonces, es como decir en nuestra vida, no importa cuánto nosotros seamos excelentes, pero si hay el pecado en nuestro corazón, no sirve. Él cuánto sufría por ser alguien excelente, ser un general que estaba siempre cerca del rey, pero tenía lepra, no podía tener una vida tranquila por tener la lepra, por eso sufría, por eso buscaba la manera. Entonces nuestra vida también era igual, yo también no podía ser libre del pecado y no podía tener la ayuda que esperaba, porque el pecado estaba dentro de mi corazón y yo no conocía eso. Entonces para mí ser libre del pecado era poder hacer algo que Dios lo tome como agradable. Aquí Naamán también decía que la forma en la que debía ser libre de la lepra era porque el siervo de Dios saliera, alzara sus manos e invocara el nombre de Dios y entonces así pudiera ser libre del pecado. Entonces Naamán tenía su forma, yo tenía mi forma también y eso me mantenía lejos de Dios. Entonces, pensando en esta palabra, yo podía recordar que en aquel entonces, por medio de escuchar varias veces la palabra de Dios, hay una palabra que llegó muchísimo en mi corazón. Voy a leerles en el Jeremías, el capítulo 13, el versículo 23. Jeremías, capítulo 13, el versículo 23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Y hay una historia muy bonita en el libro que se llama ¿Cómo fui libre de mi pecado? Ahora se llama así, pero en aquel entonces se llamaba El secreto del perdón del pecado y nuevo nacimiento. El pastor Usupar durante un sermón, durante una campaña, estaba hablando de que cómo nosotros podemos ser libres del pecado y contó la historia de una tribu que los niños encontraron un cachorro de leopardo y ese cachorro de leopardo estaba abandonado, obviamente siendo cachorrito no hacía ningún daño y por eso ellos los veían tan dócil y amable y lo quisieron criar. El jefe de la tribu les había dicho que no lo críe, que debe ser echado fuera porque cuando crezca él será peligroso. Pero los niños y los padres de los niños decían que le van a criar solo dándole vegetales y que así lo iban a mantener. Pero cuando ese cachorro de leopardo creció y acompañó a los niños, de repente uno se lastimó y el leopardo en sí se acercó para tratar de ayudarle. Cuando lo vio lastimado, lamió las heridas por ayudarle, pero cuando sintió el sabor de la sangre, los ojos del leopardo cambiaron y enseguida sacó sus garras y atacó al niño y lo mató. Con esa historia el pastor quería decir, por más que uno sea entrenado moralmente, por más que uno quisiera cambiar su vida de alguna forma eh, con el esfuerzo, si en algún momento la fuerza del pecado que está dentro del corazón de una persona no le permite, entonces no va a poder resistir la naturaleza pecaminosa que existe dentro de la persona. Y así
yo podía, mientras tomaba esta lectura, podía entender por qué pasaba en mi vida a tanta debilidad. ¿Por qué no podía vencer el pecado aunque me esforzaba? Por más que me esforzaba no podía vencer el pecado que estaba dentro de mi corazón. Y leyendo la palabra de Dios y leyendo el mensaje del pastor podía darme cuenta, de verdad, ahí establecía que Dios no espera nada de lo que yo le pudiese ofrecer para que Él me dé su amor, su perdón, sino que Él sabe cómo yo soy. Él sabe cuál es mi problema, que está el pecado. Por eso levantó a Jesucristo. Por eso Él preparó un plan perfecto para que Jesucristo, Él llevara el pecado, que es un poder que no podía vencer yo de ninguna manera, sino que solamente por el poder de Jesucristo podía ser limpiado. Y en ese momento llegó el tiempo del refrigerio. Quiero decir, la paz a mi corazón, porque pude entender. Dios no quería que yo me esforzara para vencer el pecado, sino que él quería que yo pudiera reconocer que era alguien que no puede, que es débil, que necesita la ayuda de Dios. Y en aquel momento entonces, a través de un seminario bíblico que yo pude escuchar a través de la misión, un 25 de septiembre del año 2011, ya al finalizar la semana del seminario bíblico, durante el culto que se realizaba el día domingo, podía yo, por la ayuda de Dios, leer esta parte del libro y poder conectar lo que yo había leído junto con lo que en el seminario estaban compartiendo, y poder decir, por eso era necesario que Cristo muera, porque sin que Cristo cargue los pecados de toda la humanidad, donde estaba incluido mi pecado, entonces no había forma de que el pecado pueda ser vencido, porque el pecado es una fuerza superior a mi capacidad, a mi naturaleza, que estaba dentro de mí y yo no lo podía vencer, que por eso Dios había preparado en el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino. Pero dice, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Aunque yo era pecador, aunque yo era una persona débil, por la ayuda de Dios, el pecado que estaba en mí fue arrancado de mi corazón y cargado a Jesucristo. Y Él, cargando el pecado en la cruz, pudo resolver aquel pecado que yo no podía resolver por mí mismo. Y por eso Dios nunca esperaba que yo hiciera nada para que yo pueda vencer mi pecado. Entonces aquí en el versículo 12 dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán no quería aceptar la forma en la que el siervo de Dios le estaba explicando que fuera libre de su lepra. Es como cuando muchas veces en nuestra vida nosotros, para querer vencer el pecado, quisiéramos hacerlo según nuestra forma, pero la forma que sale en la Biblia, la forma que está descrita por Dios, es muy diferente. Choca con nuestro propio criterio, choca con nuestra propia forma de ver las cosas. No se iguala para nada en la forma en la que nosotros quisiéramos muchas veces recibir o entender la forma de la Biblia. Nosotros, mirando a la Biblia, podemos ver claramente que Dios hace muy distinto el pensamiento que Él tiene, y nuestro pensamiento difieren mucho, así como el cielo y la tierra, dice. En Isaías, en el capítulo 55, dice exactamente así. Cuán más altos son los cielos que la tierra, así son diferentes mis pensamientos. Y está explicando exactamente que para que alguien pueda salir del pecado, dice que deje el inicuo su camino. Para recibir la misericordia y el perdón de Dios, dice que no se ha cortado la mano de Jehová para perdonar. Dice, por eso, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces, si alguien está en el pecado, si alguien está en medio de la iniquidad, en medio de la oscuridad por el pecado, no es que tiene que hacer algo, lo que tiene que hacer es dejar de tratar de agradar a Dios, dejar de buscar la manera de ser libre del pecado por sí mismo.
Porque dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, cuando en nuestra vida, después de haber tenido tanta lucha por nosotros mismos y no tener ningún buen resultado, nos podemos dar cuenta claramente que no hay la forma de ser libres del pecado por nuestra propia fuerza. En ese momento yo pude descansar, decir, en Jeremías 13 dice que mi naturaleza es así, yo no la puedo cambiar, que por eso Dios había decidido hasta mi naturaleza humana que Jesucristo la cargara, porque dice, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hasta mi naturaleza humana Dios quería crucificar en la cruz del Calvario, donde Jesucristo ofreció su vida por nuestros pecados. Limpiando todo el pecado, cambiando toda nuestra naturaleza, nos unimos a Él para que yo también pueda renacer y que pueda despertar el corazón y la fe de Dios en mí. No una fe por la cual yo me esforzara en creer, sino una fe que Dios me diera en ser consciente y en confiar en que Dios había hecho todo. Después de conocer esta verdad, después de que una venda se quitara de mis ojos, yo podía descansar, podía ver y tener este testimonio que también tuvo Naamán. Finalmente yo voy a leer el versículo número 15. Dice, después de que Naamán dejara su pensamiento y se sumergiera tal y como dijo el siervo de Dios, tuvo este resultado. Dice el versículo 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Cuando Naamán pudo ser libre por la guía del siervo de Dios, por la guía de la palabra de Dios, de la lepra, que es equivalente como nosotros. Cuando nosotros podemos ser libres del pecado según la forma de la Biblia, de verdad uno tiene el reconocimiento, a Dios es así, el amor de Dios es así, es diferente de como yo pensaba. La gracia de Dios es muy diferente de como yo había creído, de como había experimentado antes. Este testimonio, aunque, bueno, hay más detalle, ¿no? Pero en sí, el corazón, el núcleo de la fe que Dios me había regalado por medio del Evangelio es esto, ¿no? De descubrir que no es según nuestra forma, sino según cómo es en verdad la palabra de Dios, que uno crea simplemente, puramente, en la gracia y en el amor que Dios hizo, porque la obra de Jesucristo es la manifestación más pura y más poderosa del amor de Dios para nosotros, porque en esa obra redentora, en el sacrificio de Jesucristo, está todo el poder para limpiar el pecado de nuestra vida una vez y para siempre. Así que esperamos encontrarnos la siguiente ocasión. Ustedes durante esta semana nos estaremos conectando también con el resto de los siervos de Dios que comparten este espacio todos los días en la semana, ¿no? De aquí me parece que el día miércoles le corresponde al pastor Christopher y también otros espacios que, bueno, ya lo sabrán ustedes mientras se conectan, y también por la gracia y por la ayuda de Dios los días lunes desde aquí, desde Argentina, vamos a darles un saludo y compartir también sobre el amor de Dios, cómo está trabajando en la vida de nosotros. Les damos las gracias por haberse conectado en esta hora y nos veremos en la próxima ocasión. El amor de Dios ilumine la vida de cada uno de ustedes. Brevemente voy a hacer una oración. Padre Dios, Señor, usted guarde la vida de todas las personas que se conectaron a este en vivo y permítales la claridad y la confianza, la certeza del amor de Dios en sus corazones, así siendo libres del pecado una vez para siempre por medio de Jesucristo, todos tengan una vida feliz, guiados por el Evangelio, guiados por la Iglesia del Señor Jesucristo. Encomendamos todo en sus manos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos en la siguiente ocasión. Un saludo, que tengan buenas noches.